Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Gina Aracena, la directora de servicios de apoyo y seré la operadora para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo usando la caja que dice QEA que ve en su pantalla. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. También queremos dar las gracias a los patrocinadores de este programa. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer de linfoma. La misión de la Lymphoma Research Foundation es hacer realidad la promesa de la ciencia para erradicar el linfoma y servir a la comunidad afectada por esta enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos hojas informativas sobre los subtipos de linfoma, los tratamientos y los estudios clínicos. Les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. También ofrecemos una amplia gama de servicios de apoyo gratuitas en español para cada paciente y sus cuidadores. Por ejemplo, tenemos la línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-599-76. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Juan Aderucho y Victoria Camacho. El doctor Aderucho es un hematólogo y oncólogo en the University of Miami Sylvester Comprehensive Cancer Center. El doctor Aderucho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Muchas gracias al Lymphoma Research Foundation por la invitación. Ok, está bien. Presentation mode. Ok, ¿pueden ver mi screen, mi Sí. presentación? Ok, muchas gracias. Ok, qué es el linfoma? El linfoma, cuando un paciente viene a la consulta y discutimos el diagnóstico por primera vez, por definición, es un cáncer de la sangre que puntualmente afecta un tipo de glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Las células madre o stem cells se dividen en dos grupos que son las myeloid stem cells, mieloides o linfoides, y los linfomas se originan a partir del lymphoid stem cells, de las células madre linfocíticas. ¿Y por qué sucede esto? Generalmente, como cualquier tipo de cáncer, es una alteración genética que se da en el ADN. Normalmente nuestras células se regeneran, como son las células de la piel, del cabello, del intestino, del tracto gastrointestinal, y a veces alguna célula se produce, adquiere mutaciones. Nuestro sistema inmunológico detecta esta célula y la elimina del organismo. En el cáncer, y como es el linfoma, esta célula no la detecta, evade el sistema inmunológico y comienza a reproducirse, y eso es lo que produce la enfermedad. Y el linfoma puede afectar generalmente los ganglios linfáticos que están distribuidos a lo largo del cuerpo, como también puede afectar cualquier órgano, como el cerebro, la piel, el hígado, el vaso, etc. La enfermedad, según el subtipo de linfoma, el compromiso puede ser distinto. Y cuando vemos de qué zona del ganglio linfático se origina el linfoma, dependiendo del subtipo, como pueden ver aquí, hay distintos subtipos que se originan de distintas zonas. Por ejemplo, lo que se llama marginal zone o zona marginal son los marginal zone linfoma o los
linfoma de la célula marginal, y después de distintas zonas pueden aparecer o se pueden adquirir los distintos tipos de linfoma. El linfoma es una enfermedad muy heterogénea. Esta es una de las últimas clasificaciones de linfoma que fue publicada el año pasado y como puede ver aquí, se observan más de 90 tipos de linfoma. Por lo tanto, y cada uno tiene características clínicas y tratamientos muy distintos. Por lo tanto, decir el linfoma, hablar sobre pronóstico, tratamiento del linfoma en general no es correcto y cada subtipo tiene un tratamiento y un pronóstico significativamente distinto. Respecto a la incidencia del linfoma, el linfoma más común es el diffuse large B-cell linfoma o linfoma de células grandes, seguido por la leucemia linfocítica crónica o el linfoma linfocítico pequeño, y luego por otro tipo de linfomas indolentes como el linfoma folicular o el linfoma de células marginales o el marginal zone linfoma. El resto de los linfomas ocupan entre el 4,6% hasta menos del 1%. ¿Y cómo se compara el linfoma comparado con otro tipo de cáncer? Los linfomas de non-Hodgkin ocupan el séptimo lugar, esto es según el National Cancer Institute, representando aproximadamente el 4,3% de todos los cánceres que son anualmente diagnosticados en los Estados Unidos. Generalmente el linfoma non-Hodgkin, que es el más frecuente, el pico de incidencia es entre los 65 y los 74 años, pero como se puede ver aquí, puede ocurrir a cualquier edad. ¿Cuáles son los signos y síntomas del linfoma? Algunos, nuevamente, es heterogéneo, pero a veces los pacientes pueden tener edema de los ganglios linfáticos o hinchazón de los ganglios linfáticos, pueden tener disconfort o dolor debido al agrandamiento de los ganglios linfáticos, pueden tener lo que los médicos llamamos B-symptoms. Los síntomas B son sudoración profusa a la noche, que generalmente cuando el paciente se levanta, la cama está mojada, pérdida de peso de más de 10% del peso corporal y fiebre que generalmente es mayor de 38 grados. Esos son los síntomas B. Pueden los pacientes tener dolor a causa del agrandamiento del vaso, que es en la parte izquierda del abdomen, del hígado, que es en la parte derecha, o por el aumento de los ganglios linfáticos. Falta de aire puede ser por compresión cerca de las estructuras del mediastino, del tórax, cansancio, o muchas veces el paciente puede no tener ningún síntoma, como por ejemplo la leucemia linfocítica crónica. Muchas veces se diagnostica en un examen de rutina de sangre, cuando el paciente se hace análisis de sangre y se ven que los glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, están elevados. O cuando el paciente se hace una tomografía por alguna causa y se ven ganglios linfáticos aumentados de tamaño o agrandamiento del vaso o del hígado. El diagnóstico. El diagnóstico generalmente se basa en los síntomas, en los análisis de sangre y el diagnóstico definitivo se hace por biopsia. La biopsia puede ser de un ganglio linfático, en algunos casos de una biopsia de médula ósea o en algunos casos una biopsia de otro órgano. Por ejemplo, en el linfoma cerebral, los pacientes requieren una biopsia cerebral o dependiendo de si el linfoma está localizado en el pulmón o en el hígado, requiere biopsias de estos órganos. Luego, generalmente requieren imágenes, que las imágenes, el standard of care es hacer el PET scan, que ahora vamos a ver unas imágenes, y en algunos casos solicitamos también resonancia magnética o MRI, dependiendo de la localización. Esta es una radiografía de tórax en la cual se ve un agrandamiento del mediastino debido a una masa mediastinal. Y esto muchas veces puede ser lo que ve el médico primario cuando el paciente se acerca por cansancio, falta de aire o algún síntoma inicialmente y luego refiere al paciente al hematólogo. Aquí en el CT scan se puede ver la masa mediastinal y lo mismo en el PET-CT que nos da mayor información, podemos ver cómo los ganglios cervicales del cuello están comprometidos, los ganglios axilares
y cómo esta lesión se ve en el timo o en el mediastino, como se puede ver aquí. Y también algunos casos con derrame pleural. El siguiente paso, una vez que tenemos el PET scan, y a veces necesitamos hacer otros estudios como una punción lumbar o una biopsia en médula ósea, se hace la estadificación, que si la enfermedad está localizada en un lugar es estadio 1. Si está del mismo lado del diafragma, pero en ganglios linfáticos, en grupos ganglionares distintos, es estadio 2. Estadio 3 es si la enfermedad está por arriba y por debajo del diafragma, o sea, en el cuello, tórax y abdomen, incluyendo los ganglios linfáticos y el vaso. Y estadio 4 es cuando la enfermedad afecta la médula ósea, la sangre, el hígado o algún otro órgano, lo que se llama extranodal disease. Algo que es importante acerca de la estadificación, y es una pregunta frecuente de los pacientes en la consulta, es, doctor, ¿qué estadio tengo yo? El estadio es importante, pero no es tan relevante como es en los tumores sólidos, como en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón. Muchos linfomas, por definición, siempre tienen estadio 4 porque afectan la médula ósea y por definición, como vimos acá, siempre que la médula ósea está afectada es un estadio 4, pero eso no quiere decir que tenga un mal pronóstico. Entonces, la correlación entre el estadio y el pronóstico no es tan lineal o tan clara como puede ser en tumores sólidos. Respecto al tratamiento, el tratamiento desde los 70 se utilizan distintos agentes de quimioterapia que lo que hacen es afectar las proteínas y la duplicación del ADN en las células del linfoma con distintos agentes que llaman antimetabolitos, agentes alquilantes, distintos grupos de quimioterapia que se han utilizado desde hace ya varios años. En los últimos años, desde los 90, se desarrolló esta molécula que se llama rituximab, que es comúnmente utilizada en los linfomas de células B eh, y que todos, la mayoría de los tratamientos utilizan rituximab más quimioterapia o más recientemente sin quimioterapia, utilizando con distintos tipos de agentes. Lo que hace el rituximab se une a una proteína que se llama CD20 y hace que la célula se muera, induce lo que se llama apoptosis o apoptosis de la célula, lo que es muerte programada. Luego se utilizan distintos tipos de inmunoterapias y target therapies o terapias específicas. En linfoma, el uso de target therapies no se ha desarrollado tan bien como en otros tipos de cánceres o de tumores. La razón es que para utilizar target therapy se necesitan mutaciones constantes en la enfermedad. Y el linfoma generalmente es una enfermedad bastante heterogénea. En la misma enfermedad puede tener distintas mutaciones. Por lo tanto, eso es lo que ha limitado a lo largo de los años el desarrollo de terapias específicas o target therapies en linfoma. Uno de los medicamentos que se utiliza es el venetoclax, que lo que hace es inhibir un gen que se llama BCL2, BCL2, y se utiliza este medicamento en leucemia linfocítica crónica y en linfoma de las células del manto o mantle cell linfoma. Luego, distintos tipos de inmunomoduladores. El agente más común es la lenalidomide, lo cual modula las células, los T-cell, NK cells, distintos sistemas inmunológicos para que ataque al linfoma y lo elimine. Otro tipo de moléculas son lo que se llaman moléculas pequeñas y el caso principal es el ibrutinib, o los inhibidores del Bruton tyrosine kinase o BTK inhibitors, lo que hacen es se unen al receptor de B e inhiben la proliferación de la célula. Drogas de este tipo son el ibrutinib, acalabrutinib y zanabrutinib, que se utilizan en la leucemia linfocítica crónica, en el linfoma celular del manto y en distintos tipos de linfomas. Hasta hace unos años había otras drogas como el idelalisib
que ya prácticamente se han removido del mercado por la FDA, dado la toxicidad de estas drogas. Luego se utilizan lo que llaman antibody drug conjugate o anticuerpos conjugados. El ejemplo más común es el brentuximab vedotin, el cual se utiliza para la enfermedad de Hodgkin, ya que este ADC se une a una proteína que se llama CD30, también inhibiendo y produciendo la apoptosis, que es la muerte celular. Esta droga, el brentuximab, también se utiliza en otros tipos de linfomas que expresan la proteína CD30, como son algunos linfomas de células T y en algunos casos el diffuse large B-cell linfoma. Nuevamente, este medicamento se utiliza en combinación con quimioterapia. Raramente se utiliza solamente. Y luego los checkpoint inhibitors, que lo que hacen es unirse, bloquear esta proteína que se llama PD-1, y lo que hacen, como el nivolumab o el pembrolizumab, y al bloquear esta proteína, hacen que el sistema inmunológico reconozca al linfoma y lo ataque y lo elimine. Estos medicamentos han cambiado el pronóstico de la enfermedad de Hodgkin y otro tipo de linfoma que se llama primary mediastinal B-cell linfoma, que generalmente son muy sensibles a la utilización de estos agentes. Más recientemente, en los últimos 2 años, 3 años, han sido aprobados los anticuerpos biespecíficos, bispecific, que se unen a dos proteínas, se llama CD20 del linfoma y CD3 de los linfocitos T. Y lo que hace es producir que la célula se muera y el linfoma se muera y también traer el sistema inmunológico para que reconozca al linfoma y lo elimine. Cuando un paciente es diagnosticado con linfoma, hay distintos procedimientos que tenemos que hacer. El primero, ¿por qué se hace una biopsia? Las razones por las cuales hacemos una biopsia, que puede ser de distintas partes del organismo, es porque necesitamos llegar a un diagnóstico. Nosotros podemos sospechar el diagnóstico del linfoma, pero el diagnóstico siempre es necesario una biopsia antes de comenzar ningún tipo de tratamiento. Y la biopsia nos permite hacer distintas tinciones por medio de inmunohistoquímica y hacer estudios moleculares, como se llama el FISH. El FISH nos ayuda a dos cosas. Uno, nos ayuda a llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, el linfoma folicular se asocia a una mutación que se llama BCL2, BCL2. El 80% de los linfomas foliculares tienen esta mutación. Y también en el linfoma de células grandes es importante en el pronóstico, porque los linfomas que tienen una mutación en el gen que se llama MYC o en el BCL2 tienen un comportamiento más agresivo y generalmente los tratamos en forma distinta, con distintos tipos de tratamiento. Lo que esperamos y lo que estamos haciendo investigación en este momento es que para en un futuro, por medio de estudios moleculares, como se llama el cell-free DNA o el DNA circulatorio del linfoma, podamos identificar en forma no invasiva distintas mutaciones, que eso nos permite utilizar distintos agentes para producir tratamientos personalizados. Esto todavía está en desarrollo y una forma de llegar a esto es por medio de estudios clínicos, ensayos clínicos, pero todavía no está estandarizado y no es standard of care en la práctica de linfoma todavía. Lo que es importante también es que todos los linfomas no requieren tratamiento. Esto es un ejemplo de linfomas indolentes, como linfoma folicular o el Martian zone linfoma. Hay distintos tipos de criterios, como el Guelph criteria, que nos dicen a nosotros los médicos si el paciente se puede observar o el paciente requiere tratamiento. Y si el paciente tiene alguno de estas anormalidades, es cuando se considera y discutimos con el paciente el tratamiento. Entonces, antes de comenzar el tratamiento, es importante saber cuál es la extensión de la enfermedad, ya que, por ejemplo, el linfoma folicular muchas veces se puede observar, cuando está localizado se puede irradiar, y esto se asocia a muy buen pronóstico. Y si la enfermedad está diseminada, en algunos casos se observa o en algunos casos se trata, según si el paciente tenga lo llama Guelph criteria que vimos en la diapositiva anterior.
En algunos linfomas, como mencioné, watch and wait o observación es una práctica habitual. Después, según la estadificación y el grado es importante en el linfoma folicular, ya que si es un grado alto y se ve y existe la posibilidad de que se haya transformado en una enfermedad más agresiva, entonces en ese caso el tratamiento es indicado. ¿Cuál es el performance status del paciente? Si el paciente es capaz de hacer sus actividades diarias sin limitaciones, si puede ir al supermercado, si puede hacer las compras, si puede bañarse por sí mismo. Todos estos son factores que son importantes para decidir el tratamiento. En algunos casos se puede utilizar un agente único que no sea quimioterapia, pero en otros casos es requerido la combinación de quimioterapia. Si el paciente es candidato para un ensayo clínico, un clinical trial, los clinical trials desarrollamos clinical trials para poder investigar nuevos agentes que pueden ser más efectivos y menos tóxicos que los agentes que están disponibles. Y también, obviamente, qué es lo que el paciente prefiere y es lo que siempre discutimos. En los últimos años se han desarrollado distintas terapias celulares, como lo que se llama CAR T-cells, que CAR T-cells se utilizan por medio se extraen los linfocitos T del paciente y eso se envían a un laboratorio donde se inyecta un virus y este virus lo que hace es direccionar los T-cells para que ataquen el linfoma y luego estas T-cells se expanden y luego este producto se da nuevamente, se administra al paciente en lo que se llama infusion de CAR T-cells. Y es un tratamiento que ha cambiado el pronóstico de muchos tipos de linfoma y que habitualmente está aprobado en distintos linfomas de células B. Respecto a los clinical trials, como discutimos anteriormente, cuando una droga se empieza a desarrollar en clinical trials, hay distinta información que se testeó en laboratorios y en animales que llevan para desarrollar. Hay distintas fases de estudios clínicos, que es el fase 1, que es la primera vez que se utiliza generalmente en humanos y estamos utilizando una distinta dosis. Cuando ya sabemos cuál es la dosis apropiada, que no se desarrolla con una toxicidad significativa, es cuando se hacen los estudios de fase 2 y si el agente es activo, es cuando se hacen los estudios de fase 3 en los cuales se compara con el standard of care. Esos son estudios mucho más grandes y a algunos pacientes se les da el tratamiento investigacional y en otros se da el standard of care, que es lo que está aprobado hasta ese momento. Y una vez, si el estudio es positivo, generalmente se aprueba y luego esos medicamentos se controlan por muchos años por medio del programa de farmacovigilancia de la FDA y distintas agencias regulatorias alrededor del mundo. Una vez que el paciente termina el tratamiento, el médico lo tiene que ver según el tipo de linfoma cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año, para revisarlo y estar seguro de que no hay a esa desarrollo nuevos síntomas por la enfermedad o por toxicidad de los medicamentos. Generalmente repetimos análisis de sangre y según el tipo de linfoma, algunos pacientes requieren continuar con repetir los CT scans, como puede ser tomografía o en algunos casos PET-CT, según el tipo de linfoma. Siempre hay que individualizar esto según el riesgo de relapse, de recidiva que la enfermedad tenga en base a cómo la enfermedad se presentó inicialmente. Entonces, en conclusión, hay un porcentaje significativo de linfomas son enfermedades crónicas. Eh, por lo tanto, es importante que el tratamiento no afecte la calidad de vida de estos pacientes en esa forma, en este grupo específico. En general, muchos linfomas tienen una excelente respuesta al tratamiento y un grupo de pacientes tal vez no requieran tratamiento. Entonces, perfectamente se los pueden observar y si en algún momento requieren, desarrollan síntomas, entonces en ese caso el tratamiento puede llegar a estar indicado. En muchos de estos linfomas hay que considerar los beneficios del tratamiento versus la toxicidad y los riesgos a largo plazo
de los tratamientos que vamos a implementar. Actualmente, sobre todo en linfoma de células B y enfermedad de Hodgkin, hay múltiples tratamientos, entonces lo que nos permiten individualizar en base a la preferencia del paciente y el potencial riesgo de efectos adversos, cuál puede ser el mejor tratamiento para los pacientes. Y es importante considerar los efectos adversos a largo plazo, sobre todo en pacientes jóvenes, que esperemos que tengan una vida habitual y no queremos que en 10, 20, 30 años desarrollen toxicidades tardías debido a los tratamientos que recibieron. Y lo que es importante que esta es una enfermedad que va avanzando, el desarrollo de nuevas investigaciones y ensayos clínicos nos permiten tener mejores drogas y menos tóxicas gracias al desarrollo de clinical trials que muchas veces están sponsoriados por sociedades como Lymphoma Research Foundation. Bien, muchas gracias y después de que la doctora Camacho hable, podemos contestar distintas preguntas. Gracias, doctora Alderucho. Ahora es un placer para mí presentarles a la licenciada Victoria Camacho, dietista y nutricionista en the University of Miami Sylvester Comprehensive Cancer Center. Victoria, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Hola, muchas gracias por tenerme hoy en esta sesión. Como ya dijeron, mi nombre es Victoria Camacho, soy una dietista registrada, trabajo con el Sylvester Cancer Center en diferentes estudios de investigación y con diferentes tipos de pacientes oncológicos. Voy a compartir mi presentación. Ok. Em, para empezar, hoy tengo el placer de hablarles sobre cómo la nutrición tiene un rol muy importante en el tratamiento del linfoma, ya que todos los pacientes son diferentes y pueden tener diferentes tipos de efectos secundarios. Primero, la nutrición es súper importante durante el tratamiento, ya que nos ayuda y ayuda a los pacientes a mantener la fuerza y la energía, a apoyar el sistema inmunológico y también a mejorar la capacidad del cuerpo para tolerar estos tratamientos. Como dijo el doctor, a veces estos tratamientos no son 100% target hacia las células cancerígenas, entonces pueden afectar a todas las células del cuerpo, lo cual puede hacer que cause muchos efectos secundarios. La nutrición para cada persona va a ser diferente, pero normalmente nos ayuda a prevenir la pérdida de peso, también a tolerar el tratamiento, reducir la fatiga, a mejorar el estado de ánimo y a combatir infecciones que se puedan ver durante el tratamiento. Voy a comenzar con algo bastante básico de nutrición para luego de esto ir construyendo en otros conceptos. Primero, tenemos tres macronutrientes que siempre están presentes en nuestras comidas. Primero, las proteínas, que son esenciales para reparar tejidos y mantener la masa muscular. Esto puede ser pollo, pescado, carnes rojas, huevos, leches. También podemos conseguir proteínas vegetales, que la podemos conseguir en los granos, como las lentejas, los garbanzos. También podemos tener suplementos de proteína, que pueden ser proteína en polvo. La proteína es súper importante durante el tratamiento, ya que ayuda a reparar los tejidos. Entonces va a ayudar a que después del tratamiento nos recuperemos un poco más rápido y tengamos más energía. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía y yo siempre recomiendo a mis pacientes que elijan carbohidratos completos y que sean ricos en fibra. ¿Qué es la fibra? La fibra es un carbohidrato que nuestro cuerpo no digiere, es decir, desde que entra en nuestro cuerpo pasa indigerido hasta que sale de nuestro cuerpo. ¿Por qué la fibra es buena? La fibra ayuda primero a mover el bulk intestinal más rápido en el intestino. Es decir, ayuda a que vayamos más al baño constantemente, a prevenir la constipación. Además de esto, también puede ayudar a reducir el colesterol, a bajar el azúcar en la sangre y otros beneficios, como por ejemplo, como mueve las cosas más rápido por el intestino, algunas cosas que pueden causar cáncer se mueven más rápido por el cuerpo. De último, tenemos las grasas, que proporcionan energía y nos ayudan a la absorción de algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, E,
D y K. Y voy a hablar un poco ahorita sobre las grasas saludables, porque no todas las grasas son iguales. Pero para volver a los carbohidratos por un segundo, cuando digo carbohidratos complejos, me refiero a, por ejemplo, papas, vegetales, frutas. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que traten de disminuir la cantidad de azúcares agregados que consumen en su dieta, que también son carbohidratos, pero no son carbohidratos que son naturalmente hechos, como por ejemplo los vegetales y las frutas. Ahora, ¿por qué es importante las grasas saludables? Primero porque benefician la salud del corazón y reducen la inflamación en el cuerpo. Durante este tipo de tratamientos como la quimioterapia, el cuerpo sufre un nivel de inflamación bastante grande. Entonces, con la dieta podemos ayudar a que esto sea menos. También ayudan a mantener la energía y absorben vitaminas esenciales. Algo que es importante también saber es que las proteínas y los carbohidratos normalmente tienen 4 calorías por gramo. Es decir, si comemos 1 gramo de proteína o 1 gramo de carbohidrato, esto nos va a proporcionar 4 calorías. En cambio, las grasas, en vez de tener 4 calorías por gramo, tienen 9 calorías por gramo, lo cual quiere decir que son nutricionalmente más densas. A esto voy a volver en un segundo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que me enfoco bastante con mis pacientes? Normalmente, algunos efectos secundarios que veo en mis pacientes, los más comunes, son en los primeros 4 o 5 días después del tratamiento. Normalmente incluyen náuseas, a veces pueden ser vómito, constipación o diarrea, y el más común es la falta de energía. Sentirse fatigado, sentir brain fog, que es como sentirse mareado y no poder pensar claramente. Lo que recomiendo primero es hacer comidas pequeñas y frecuentes, con alimentos nutritivos y fáciles de consumir. Algunos otros efectos secundarios que son un poco menos comunes, pero pasan aún en una cantidad grande de pacientes, incluyen el cambio en los sabores. Ya no todo sabe igual. Algunos pacientes experimentan un sabor metálico normalmente, o hay pacientes que pierden 100% la sensación de poder probar las comidas. Por eso recomendamos comidas que sean fáciles de comer y que el cuerpo tolere bien. Puede ser, por ejemplo, purés, sopas, helados, comidas más suaves. Em, yo siempre digo que hay que enfocarse en frutas y verduras, en granos enteros, grasas saludables y proteínas. De nuevo, las proteínas son muy importantes ya que ayudan a regenerar nuestros tejidos durante el tratamiento. Siempre les recomiendo a mis pacientes que se enfoquen en pollos, pescados, huevos, legumbres y lácteos. Recomiendo que normalmente mis pacientes consuman menos de 18 onzas de carnes rojas y saturadas a la semana, ya que las carnes rojas y saturadas han sido conectadas con otros tipos de cánceres y con la recurrencia del cáncer luego del tratamiento. Ahora, otra parte muy importante es la hidratación. A veces durante el tratamiento los pacientes no se sienten muy bien, se olvidan de consumir agua. También pacientes que viven acá en el sur de la Florida, es aún más importante ya que el clima acá es bastante caliente y nos deshidratamos sin siquiera darnos cuenta. A veces el agua, solamente el agua, no es suficiente ya que no contiene todos los electrolitos que necesitamos. Entonces les recomiendo a mis pacientes que también pueden hacer caldos, jugos hechos en casa o jugos diluidos. No recomiendo jugos que se compran en el supermercado, ya que estos jugos tienen una cantidad de azúcar agregada muy grande. O bebidas que tengan electrolitos, como por ejemplo Gatorade o Powerade, pero que sean sugar free. También consumir alimentos con una alta cantidad de agua, como por ejemplo el melón, la sandía, pepino, que son fuentes de hidratación que pueden estar en nuestra dieta y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos consumiendo. Ahora, cuando vamos al supermercado, a veces simplemente vamos y compramos lo que queremos,
pero yo les recomiendo a mis pacientes que hagan decisiones educadas. Y para poder hacer este tipo de decisiones educadas hay que tener algunas bases de nutrición. Voy a explicar brevemente cómo leer más o menos una etiqueta nutricional y qué son las cosas específicas en las que pueden buscar. Lo más importante acá va a ser más que todo la proteína y las grasas para este tipo de pacientes. Siempre queremos que las cosas que consumamos sean altas en proteínas, que sean bajas en azúcares agregados. Acá cuando dice los carbohidratos totales, primero va a decir cuántos carbohidratos en total hay, luego va a hablar de la fibra, que también es importante, las azúcares totales y luego las azúcares agregadas. Las azúcares agregadas siempre queremos que sean cero idealmente, o si tienen azúcares agregadas, que sea menos del 5%, que es el porcentaje del día, ¿verdad? Otra cosa importante es el sodio. Ya nuestro cuerpo durante el tratamiento tiene un nivel de inflamación muy grande y el sodio también cuando se consume en excesos puede causar más inflamación en el cuerpo. Por eso a veces consumimos, no sé, comida china que tiene bastante sal normalmente y el día siguiente uno se siente inflamado. Entonces recomiendo que nada de lo que compren que tenga sodio tenga más de 20% de sodio acá en el Daily Value. Ok. Esto ya lo cubrimos. Manejando los efectos secundarios, como dije, en mis pacientes lo que más veo es náuseas, falta de energía, a veces constipación o diarrea. Para aquellos pacientes que experimentan náuseas o pérdida de apetito, lo que recomiendo es comidas pequeñas y frecuentes, eh, optar por alimentos que sean suaves y que sean fáciles de digerir, como puré de papas, arroz, pan tostado. Evitar alimentos que sean demasiado grasosos, picantes o con olores fuertes, ya que esto puede empeorar las náuseas. La mayoría de los pacientes que yo veo que con linfoma normalmente no tienden a perder peso, ya que algunos de estos tratamientos incluyen esteroides, y en vez de perder peso, siempre veo que mis pacientes ganan peso y siempre se preocupan mucho durante esto en el tratamiento. Y lo que les digo es que si su tratamiento tiene esteroides, es normal que el cuerpo suba de peso. Realmente luego del tratamiento siempre pierden ese peso y llegan al peso que tenían antes del tratamiento. Eh, lo más frecuente que veo a veces en mis pacientes es cuando tienen constipación, siempre recomiendo primero tratarlo con nutrición. Cuando los pacientes tienen constipación, siempre recomiendo papaya, ayuda con la constipación, con la acidez, con las náuseas, y también recomiendo las ciruelas pasas que son secas. Recomiendo eso antes de probar, por ejemplo, Metamucil o algún otro laxante que ya sea farmacológico. ¿Sí? So, acá voy a tener un ejemplo de planes de comidas. Esto es más o menos lo que un paciente podría comer en un día. Para el desayuno, por ejemplo, media taza de avena cocida, puede ser con leche normal, si toleran los lácteos, o con leche vegetal. Las leches vegetales, recomiendo la leche de soya, ya que tiene una cantidad de proteína más grande, tiene más proteínas que otras leches vegetales. A esto le pondría algunas frutas frescas, como por ejemplo arándanos, fresas, y podría ser acompañado de algunos huevos, podrían ser huevos cocidos, huevos fritos, huevos revueltos. Este desayuno es alto en fibra, tiene proteína, tiene carbohidratos. Se le puede agregar alguna mantequilla de almendras, por ejemplo, mantequilla de maní, si desean. Ahora para el almuerzo puede ser una pechuga de pollo a la parrilla, puede ser alguna ensalada cruda o cocida con quinoa o algún otro grano completo. Y de aderezo podemos usar aceite de oliva y limón. En la cena podría ser salmón al horno con algún tipo de carbohidrato, puede ser otra vez un grano entero, un vegetal cocido y espárragos al vapor asado, también puede ser ensalada. Los snacks, que es algo que recomiendo tener durante el día, puede ser un snack entre el desayuno y el almuerzo y luego otro snack entre el almuerzo y la cena.
Es importante tener snacks a la mano que sean fáciles de digerir y que puedan ayudar a mantener los niveles de energía durante el día. Algunos ejemplos puede ser, acá tenemos yogur griego con nueces o un batido de proteína. También recomiendo frutas, em, puede ser galletas integrales con algún tipo de queso, puré de manzana, eh, también pueden ser sopas. Em, la cantidad de proteína, por ejemplo, que un paciente debería comer al día es directamente relacionado con cuánto pesa ese paciente. Una recomendación para una persona que no está en ningún tipo de tratamientos y que está sano es 0,8 gramos de proteína por kilogramo. Yo recomiendo a mis pacientes alrededor de 1,2 gramos de proteína por kilogramo durante el tratamiento. Y podemos terminar con esto, con este quote, que dice que una nutrición adecuada no solo alimenta el cuerpo, sino que también fortalece el espíritu en cada paso del tratamiento. A veces, cuando nos sentimos mal, queremos comer lo primero que se nos atraviesa y durante el tratamiento es importante enfocarse en tener comidas saludables, comidas que nos hagan sentir bien, comidas que nos ayuden a combatir los efectos secundarios y la inflamación del cuerpo, ya que esto también nos va a ayudar a estar en un mejor lugar mentalmente y esto nos va a ayudar a ser más fuertes durante el tratamiento. Sí. Gracias. Muchas gracias, Victoria. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja que ve en su pantalla. Ahora, nuestra primera pregunta para el doctor Derucho es, si mi médico me ha recomendado dos tratamientos diferentes para mi linfoma, ¿qué factores debo tener en cuenta para elegir? O sea, el tratamiento en los últimos años del linfoma ha habido distintas drogas que son efectivas, distintos tratamientos que son efectivos. Entonces, lo que muchas veces hablamos con los pacientes, le decimos, para este linfoma folicular existe tratamiento A, B o C. En realidad, yo creo que la primera pregunta es si alguno de los tratamientos potencialmente puede curar la enfermedad y también es importante saber cuál es la toxicidad del tratamiento. Entonces, mi consejo para esta persona es que discuta con su médico, con su hematólogo, cuál es la efectividad del tratamiento y cuál es la toxicidad del tratamiento. Un tercer punto que también es relevante es la duración del tratamiento. Muchos tratamientos son cortos, por ejemplo, cuando se utiliza agentes con quimioterapia, obviamente son en promedio 6 ciclos. En cambio, muchos de los tratamientos nuevos que se desarrollaron en los últimos 3, 4 años son tratamientos más prolongados y muchas veces en forma indefinida. Entonces, me parece que en esos casos los pacientes tienen que considerar si esto es algo que le gustaría hacer, tal vez no sea tan tóxico como el tratamiento más corto, pero va a requerir continuar el tratamiento por un tiempo más prolongado. Entonces, esos son los factores que creo que deben discutir en detalle con su médico acerca para seleccionar un tratamiento. La próxima pregunta, doctor. Fui diagnosticado con linfoma folicular. Hace un año estoy en remisión. ¿Puedo hacer algo para prevenir una recaída? Sí, esa es una pregunta frecuente. Lamentablemente no hay nada que uno pueda hacer para prevenir tanto prevenir una recaída de la enfermedad. El consejo que siempre doy a los pacientes es continuar una vida sana, como comentó Victoria, acerca de la alimentación y ejercicio, y evitar el desarrollo de otros factores cardiovasculares como hipertensión, diabetes, ya que si en algún momento tal vez quimioterapia es necesaria. Eh, Algunos de estos agentes de quimioterapia pueden producir ciertos efectos cardíacos.
Entonces, es siempre mejor que evitar las enfermedades cardiovasculares para disminuir las chances de este tipo de toxicidad. Pero respondiendo a la pregunta, lamentablemente no hay ninguna intervención o ningún alimento o ninguna vitamina o que disminuya las chances de que la enfermedad recidive o progrese en el futuro. Gracias, doctor. La próxima pregunta. ¿Cómo podemos saber si mi linfoma ha regresado? ¿Cuáles serían mis opciones si eso ocurre? O sea, depende del tipo de linfoma. Como mostré en la presentación, hay más de 90 tipos de linfomas, entonces o sea, la respuesta a esa pregunta es variable y depende del tipo de linfoma. Si es un linfoma agresivo, eh, entonces nosotros generalmente continuamos haciendo scans después de que el paciente termina el, eh, el tratamiento, ya que si la enfermedad vuelve, un tratamiento es necesario. Pero en cambio, si es un linfoma folicular o un linfoma indolente, muchas veces, por más que la enfermedad vuelva, no hacemos nada, simplemente observamos al paciente. Y generalmente cuando la enfermedad vuelve, presenta síntomas similares a los que presentó al momento del diagnóstico. Entonces, si el paciente tenía inflamación de los ganglios linfáticos, si tenía pérdida de peso, sudoración, generalmente esos son los síntomas. Por eso es importante continuar viendo al hematólogo regularmente para que éste pueda hacer el examen físico y chequear los ganglios linfáticos que son palpables y ver si hay algún síntoma o signo en el examen físico que lleve a solicitar alguno de estos estudios. La próxima pregunta. Doctor, me diagnosticaron un linfoma de células T. ¿Es necesario someterse a un trasplante de médula ósea después de la quimioterapia? Eso es algo que tiene que discutir con su médico primario. El linfoma de células T, eh, muchas veces consideramos hacer un trasplante de médula ósea en esos casos, ya que la enfermedad puede llegar a ser más agresiva que otros tipos de linfomas y en algunos subtipos este procedimiento ha demostrado mejorar el pronóstico. Entonces, mi consejo sería que lo hable con su médico, con su hematólogo, y que si no sé si le gustaría otra opción es tener una segunda opinión con un médico que sea experto en linfoma de células T. En esto, el linfoma de células T es una enfermedad más rara que otros tipos de linfoma. Entonces, muchas veces algunos hematólogos no ven frecuentemente esta enfermedad y en distintos centros en los Estados Unidos hay muchos médicos que son expertos en esta enfermedad. Entonces, me parece que sería tal vez prudente, en este caso particular, eh, tener una segunda opinión. Su médico no lo debería tomar mal. Eso es algo que muchos de mis pacientes, yo hago segunda opinión y muchos de mis pacientes quieren tener una segunda opinión de lo que yo recomiendo y está perfectamente bien, ¿no? Tener eso para tener más opciones. Muchas gracias. Victoria, tengo unas preguntas para usted. La primera pregunta. He oído que los alimentos orgánicos son más saludables y podrían ser la mejor opción para mí durante mi tratamiento. ¿Es esto cierto? Esta es una pregunta bastante común y en los últimos años creo que hemos hecho un énfasis grande en orgánico, en los huevos cage free, en diferentes tipos de alimentos. Em, Comprar orgánico no es necesariamente la mejor opción durante el tratamiento. Si su presupuesto puede llegar a comprar orgánico, hay una lista de 20 alimentos, se llaman los 20 the Dirty 20, o en español sería los 20 alimentos sucios, de los cuales las personas se podrían beneficiar de comprar orgánico. Por ejemplo, las fresas están en esa lista, los mushrooms, los hongos están en esa lista, pero todo lo demás que no es en esta lista, que no está en esa lista, no es necesario comprarlo orgánico.
Tampoco hay ningún estudio de investigación, ningún research study ha determinado que comprar orgánico es mejor durante el tratamiento, durante algún tratamiento de quimioterapia. Muchas gracias. La segunda pregunta para usted. Mis familiares me han aconsejado que evite el azúcar porque empeora mi tipo de linfoma. Tengo DLBCL, Diffuse Large B-cell Lymphoma. Me pregunto si esto es algo que sea motivo de preocupación. Como había mencionado, durante el tratamiento yo recomiendo que mis pacientes bajen su cantidad de azúcar agregada. En general, es más saludable para una dieta saludable y durante el tratamiento puede ayudar a disminuir algunos efectos secundarios. Por eso siempre recomiendo tratar de consumir azúcares naturales, las que vienen en las frutas, las que vienen en los vegetales. Es lo más importante durante el tratamiento. Y ahí Me la gustaría última. Oh, agregar, perdón. Sí, perdón, me porfa. gustaría agregar una cosa Ahora, importante de eso, es que muchas, como dijo Victoria, muchos pacientes, especialmente con diffuse large B-cell lymphoma, reciben altas dosis de esteroides durante el tratamiento. Entonces es importante, sobre todo los pacientes con diabetes, que no tengan un exceso en el consumo de azúcares, ya que ello puede desencadenar un aumento significativo de la glucosa y producir ciertas complicaciones. correcto. Entonces es muy importante que estas cosas las discutan con sus médicos hematólogos, ya que tal vez muchas veces a los pacientes que son diabéticos antes de empezar este tratamiento les recomendamos que vean a su endocrinólogo o a su médico de diabetes para comenzar ciertos ajustes en los niveles de insulina o de medicamentos que requieren antes de empezar el tratamiento para el linfoma. Correcto. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿qué resultados positivos pueden ver los pacientes con linfoma al trabajar con un dietista? Normalmente yo trabajo con mis pacientes una vez a la semana y nos enfocamos más que todo en cómo disminuir los efectos secundarios. Por ejemplo, los primeros 4 o 5 días tengo pacientes que no tienen apetito, por lo cual obviamente no quieren comer. Tengo muchos pacientes que tienen náuseas, los cuales les previene comer. Tengo muchos pacientes que tienen vómito, que tienen constipación, que tienen diarrea. Simplemente los ayudo a, como el cuidado nutritivo es tan personal para cada persona, hay personas que tienen tratamientos que tienen esteroides y ellos van a subir de peso, como hay personas que no y pueden bajar de peso. Entonces, trabajar con una nutricionista ayuda a tener un tratamiento personalizado y a disminuir estos efectos secundarios que pueden pasar durante el tratamiento. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y gracias a la audiencia también. Ahora, en algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976 y que tengan todo un buen día. Adiós y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.